Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo. Hoy veremos una forma que me ha servido bastante para empezar a ya de crear textos medianamente cortos como oraciones, frases, ya crear como casi como tipo ensayos, refiriéndome a la extensión, no tal cual hacer uno en verdad, pero también es posible y así como se puede llegar a hacer como un tipo de ensayo. Si les interesa, quédense y veremos a fondo. O así, comencemos. Continuando, ¿a qué me quiero referir a crear como textos extensos a comparación de crear oraciones o frases que en sí son pequeñas? ¿Y por qué lo relaciono con un ensayo? Bueno, pues más a continuación les mostraré como la manera en que pueden empezar a crearlo, y con base a este video de acá, que ya lo he recomendado muchas veces, es como empiezas a crear la base del, sí, del cómo hablas el idioma. También debes de conocer, pues, también los casos del alemán, la gramática alemana y cómo es su estructura, refiriéndome a que la coma en alemán es fundamental, sobre todo creo que para los no nativos del alemán, porque, por así decirlo, la coma da fin hacia como una parte de una oración y da inicio a otro, y también indica que el verbo va a ser alterado, puede estar al inicio, en la misma posición de siempre o al final de la oración. Pero ahorita estamos con estos temas de textos. Te muestro algunos de mis textos para que te des una idea. Continuando, les muestro como alguno de mis textos que en sí solamente es un párrafo, pero se podría alargar mucho más. Ojo, eso lo hice apenas como en 2023, hace poco. Y aquí tenemos algunos que vemos aquí. Como heute bin ich in die Schule gegangen, ich habe mich mit meinen Freunden amüsiert y cosas así. Y para que ya sepan, se den una idea, todo esto sería como una parte, porque está el un. Pero otro en donde sí se puede ver claro es en esta parte, como un ejemplo. Aquí hay una coma y acá también una coma, que indica que el verbo va a cambiar y que finalizó como una oración. Entonces vemos que aquí empezó con verbo. Y ahora, ¿cómo llego a realizar todos estos textos o todos estos millones de palabras que si están bien o no? Para decir, no sé si esto está correcto. Bueno, sé que da la idea, pero sé que tiene pequeños errores ahí, pero con el tiempo se corregirán. Y también lo bueno de hacer en este caso, Tagebuch, que significa diarios, es que te puedes dar una idea, o que como son diarios, sueles repetir muchas veces una misma palabra. Por ejemplo, Cam está en pasado de comen. Entonces, siempre me voy a acordar que Cam ya está en pasado en primera persona de comen. Entonces, cosas así, ya como se repite mucho la palabra y eso, te acuerdas mejor. Lo puedes hacer como yo o como tú guste. Yo en este caso estoy diciendo bastante sobre la escuela, sobre mi día a día, y a mí me encanta poner fecha, entonces para que se acuerden. Ahora sí, veamos cómo realizarlo, como hace a este video de acá. Ahora sí, mostrando cómo es como el proceso detrás de cámaras, o por así de alguna manera decirlo. Aquí les muestro cómo fue elaborado poco a poco. A veces aquí encuentro como una oración normal donde yo hacía. Voy más para atrás y aquí está. Algunos. Se ven que tienen mucho espacio porque lo hice en el teléfono y siempre se hace mucho espacio. Entonces yo estaba diciendo, una buena persona debía hacerse responsable de sus cosas o cosas así. Entonces hace como pequeñas oraciones, y el mismo ChatGPT, que es el mismo video
explico cómo elaborar o cómo hacer que ya empieces a crear ese output de manera escribiendo y en futuro hablando. Igual de esta manera la misma metodología que es que ChatGPT te diga y te dé con una retroalimentación. Y fue aquí donde yo empecé ya a escribir. En este primero, la verdad, sí fue un poco diferente. Y además, también puedes adquirir más vocabulario y entender que a lo mejor hay palabras compuestas en alemán que en español tal cual no es directo. Una cosa que me di cuenta acá en este ejemplo, no sé si en este, pero para referirse que cuando estás en una clase, no dices estoy en la clase de matemáticas, no, dices de forma literal del alemán al español sería la hora de matemática. No, Mathematik Stunden. Entonces de esa manera vas a ir descubriendo más palabras, vas ampliando más tu vocabulario y más encima empiezas a crear textos. Como ves, aquí hay mucha coma como el de ChatGPT o como el mío, que tengo muchas comas por acá, cayotea. Entonces también eso entrenas un poco el uso de la coma y cuando debes usar el punto y para como als que yo usaba ven para referirme cuando llegaba o cuando sucedía algo, tal cual como la palabra cuando yo usaba ven. Y gracias a esto aprendí que era als para referirme en ese contexto, ya si quedes condicionado o que vaya a pasar algo, eso ya cambia. Entonces, por medio de todo eso puedes hacerlo. Y esta base como tomar puedo decir heute, heute, perdón, heute Morgen habe ich, porque tenemos ya como preposición de por el inicio, entonces iría después el verbo y el pronombre. Zur Schule gegangen. Los días ya sido gegangen. De igual manera se pueden apoyar con los recursos de Verformen, alemán sencillo, con el Wörterbuch de Deutschland y el mismo traductor. Entonces, si me permiten, voy a buscar el participio de gegangen, digo, gegangen de King, pero bueno, esto sí estuve bien, que aquí es gegangen, soy chule, para meine Arbeit abzuschließen. Y así ya le das y listísimo. Ahorita creo que va a tardar en procesarlo, ¿o no? Ya está. De hecho, y ahí está. Por ejemplo, aquí está. No sé por qué lo puse en participio. Tengo muy pegado el abgeschlossen. Pero aquí está. Finalizado. Entonces, así vas a ir corrigiendo como algunas palabras. A lo mejor tienes algo que, igual como me pasó aquí, abgeschlossen. No sé, de abgeschlossen. Entonces, con esa forma vas a empezar a crear textos ya amplios y poco a poco vas a ir mejorando tu idioma y corrigiendo alguna mala interpretación de alguna. Ahora sí, finalizando, espero que haya sido de gran utilidad. Cualquier duda está allá abajo y espero que con todo eso puedan empezar a crear sus textos y cualquier manera. Si cometen errores o si tienen dudas, hagan como yo hago. Si tal cual tienen dudas de una misma palabra o cómo se dice tal cosa o cómo se dice durante toda como una tipo de oración, háganlo. Porque lo bueno de hacer esto es que tú le estás dando uso y cuando le das uso a algo, más se te queda en la cabeza y es como más normal. De hecho, así como aprendemos nuestro idioma nativo, que sería el español. Solamente que estamos repitiendo o que ya como que se nos quedó pegado. Entonces de igual manera va a ser en alemán. Mientras más estemos copiando o bueno, utilizando una misma oración o palabras, más se quedan acá. Entonces con eso vas a hacer que vayas mejorando más esa parte. Ahora sí, espero que haya sido de gran utilidad
Y ahora sí, nos vemos. Buen día.